Aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Adoremos al Cordero, digno de adoración.
amigos que me escuchen esta mañana. Para mí es un privilegio ser el vocero de Dios que en esta mañana hable su palabra. Tristemente, un año más sin poder estar juntos en una fecha como esta, tan importante para toda la cristiandad cristiana. Quiero estar reflexionando en la palabra de Dios bajo el título La resurrección, un hecho, no una filosofía. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Este era el mensaje de los apóstoles y debe ser el nuestro hoy. Este evento tan trascendental que marcó un antes y un después en la historia humana está narrada en los 4 evangelios: Mateo 28, Marcos 16, en Lucas 24 y en Juan 20. Y es la parte más extensa de ello, donde sus escritos llegan al clima, al propósito por lo cual ellos estaban escribiendo. Son muchos los que a través de los años han querido desmentir o negar que Cristo realmente resucitó. Desde los fariseos que le ofrecieron dinero a los soldados cuando vieron la resurrección, los griegos que no creían en la resurrección. Por esto Pablo escribió el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, y así como otros que a través de la historia han tratado de negar la resurrección. Pero la palabra de Dios nos da evidencia, y no solo la palabra de Dios, sino muchos hechos de que Cristo realmente resucitó. Por predicar la resurrección de Cristo también ha sido causa de vituperios, odios, rechazos y muerte de miles de cristianos en todo el mundo. La resurrección es un hecho, no una filosofía indefinida ni invento de personas religiosas, sino una experiencia, un hecho real en la vida humana. Por eso vamos a estar analizando algunos aspectos importantes acerca de la resurrección y estaremos estudiando la palabra de Dios en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Dice el versículo 14 del versículo 15: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, dice la palabra, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Hay otras traducciones bíblicas, cuando aparece la palabra vana, muchas ponen no vale para nada, no sirve para nada, carece de sentido, vacía, como una semilla, al no tener lo necesario para nacer. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestro mensaje careciera de sentido, no valiera para nada, fuera vacío. Si Cristo no hubiera realmente resucitado, si Cristo no hubiera resucitado, fuéramos hallados falsos testigos de Dios. El versículo 15 dice la palabra: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios. Si no hubiera resurrección, Jesús fue un falso profeta y nosotros somos sus falsos testigos. Antes de Jesús se levantaron otros haciéndose pasar por Mesías, dándole esperanza al pueblo. Pero Jesús era diferente a todos los que se levantaron antes de Él, porque los que se levantaron antes de Él murieron y en la tumba acabó todo. Pero Cristo fue diferente. Cristo se levantó de los muertos. En Cristo se dio la autoridad de Dios manifiesta en diferencia a otros que se levantaron antes de Él. El poder de Cristo sobre los enfermos, sobre los endemoniados, sobre el poder para resucitar a los muertos y autoridad para perdonar incluso pecados. Cristo era muy diferente. Si Cristo no resucitó, dice la palabra, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, el sacrificio por el pecado no fue suficiente, pero su resurrección demostró que Dios estaba conforme con su sacrificio. Si no hubiera habido resurrección, no hubiera perdón de pecado y viviéramos en nuestro pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Si Cristo no resucitó, los que murieron antes de Él perecieron. Como dice el versículo 18, si Cristo no resucitó, dice la palabra, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Otras traducciones dice que somos lo más digno de lástima, desdichado, miserable, digno de compasión, lastimoso. Pero el apóstol dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado y pruebas hay suficiente de la veracidad de la resurrección de Cristo. La palabra de Dios nos da evidencia de que Cristo realmente resucitó. La tumba vacía, el sepulcro vacío, la ausencia del cuerpo de Cristo en la tumba cuando fueron a ver, el anuncio del ángel, los lienzos, dice la palabra de Dios, doblados, donde estaban, el testimonio de las mujeres, la aparición a sus discípulos, a los 12 y a más de 500 personas, como el apóstol Pablo lo dice en los versículos anteriores, en 1 Corintios 12, capítulo 7, donde dice, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a mí, a un abortivo, apareció a muchos y a más de 500 personas. Innegable el hecho de Cristo. Pero a pesar de haber pruebas innegables, es un hecho que se ha de creer espiritualmente. Espiritualmente es que se ha de creer. Por eso es que para muchos el Evangelio es locura, porque se ha de entender espiritualmente y no desde la lógica. Cristo resucitó, dice la palabra de Dios, primicia de los que durmieron fue hecho. Si Cristo no resucitó, amados hermanos, no hubiera resurrección de los muertos. Pero Cristo resucitó, dice la palabra, primicia de los que durmieron es hecho. Nadie anteriormente había muerto y vuelto a resucitar y no ver muerte. Muchos habían resucitado, como Jesús, a Lázaro, como la hija de Jairo, pero habían vuelto a morir. Cristo resucitó y no volvió a haber muerte. Y como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él, con cuerpo glorificado, como dice el apóstol Pablo en este mismo capítulo. Dice en la palabra en 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego nosotros los que somos de Cristo en su venida, seremos resucitados juntamente con Él. Cristo resucitó, primicia de los que durmieron. El versículo 21 también nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este es el verdadero sentido de la resurrección, la restauración de lo que se había perdido. La desobediencia entró por el primer hombre y Dios trazó un plan, un propósito para redimir la humanidad, y este propósito, este medio era Jesucristo, su Hijo. La muerte había reinado desde Adán por causa del pecado hasta Cristo, porque Cristo destruyó el imperio de la muerte, lo dice la palabra de Dios en Hebreos 2:14. Cristo derrotó el imperio de la muerte y al diablo, para que no estuviéramos más sujetos a servidumbre. Y dice la palabra de Dios también, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Todos los que creamos en Cristo resucitaremos. Todos los que le aceptemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, en Cristo seremos vivificados. La resurrección, amados hermanos, de Cristo demostró su poder sobre la muerte, como lo dice la palabra de Dios en Hechos 2, 22 al 24, donde dice la palabra, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ello. Jesucristo demostró en la resurrección el poder sobre la muerte y el pecado. La resurrección de Cristo es el grito sobre la muerte y sobre el poder del pecado. La muerte no pudo contener a Jesucristo, y gracias a que Él resucitó, nosotros, los que hemos creído en el Señor como Señor y Salvador de nuestra vida, resucitaremos con Él y moraremos con Él por toda una eternidad, como Cristo lo ha anunciado.
La resurrección es la esperanza de perdón. Si Cristo no resucitó, si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera esperanza de perdón. Mas como Cristo ha resucitado, hoy hay esperanza de perdón. La resurrección de Cristo comprueba la veracidad de la Escritura. Comprueba la veracidad de la Escritura. ¿Qué es el hombre? El hombre teme a la muerte. El hombre teme a la muerte. Pero Cristo cambió esta expresión. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para los cristianos hoy el morir es ganancia, es gozo, alegría. En cambio, para los que se pierden es su peor desgracia. El mensaje de la cruz locura a los que se pierden. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios, poder para salvar, poder para perdonar, poder para restaurar. La base del Evangelio es la resurrección de Cristo. Por eso es locura a los que se pierden, porque se ha de entender espiritualmente. Y solo los que hemos nacido de nuevo y creído en Dios podemos entender este gran misterio, el Evangelio de Dios. Y como Cristo resucitó, como antes dije, resucitaremos también con Él, porque hemos creído en Él. Y dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos seguridad en Dios de resurrección si hemos creído en Dios, porque Cristo resucitó, primicia de los que durmieron. Y termino leyendo la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, donde decía el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios te bendiga, amado hermano, amigo, y ha sido un placer. Amén. Celebremos que el Señor ha resucitado.
porque Él vive, porque Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Bendito sea su nombre. Antes de ir a la cruz, el Señor se reunió con sus discípulos en un aposento alto. Y leemos en la palabra, en el libro de Lucas, el evangelista Lucas nos dice en el capítulo 22, los versículos del 7 al 15, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, un aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los discípulos, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hemos dispuesto en nuestros hogares, reunida la familia, la mesa con dos elementos, que eran dos elementos que estaban presentes en la Pascua. La Pascua no es más que una celebración judía. Todos los años se celebraba y era algo de recordación, de victoria, de recordar cómo el Señor con mano fuerte libró al pueblo de Israel de Egipto. Para esa celebración habían varios elementos, o sea, se usaban varias copas y estaban presentes varios elementos. Pero el Señor, al reunirse con sus discípulos, usó dos elementos. Hemos invitado a cada familia, hemos invitado a los grupos de hermanos que están reunidos en esta mañana a tener presente estos dos elementos y a sentarse a la mesa. Yo les invito a estar junto a la mesa y quiero mencionar estos dos elementos que el Señor usó. Uno es el pan. El pan es símbolo del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que fue partido, el cuerpo de Cristo que fue lacerado, que fue torturado. Ese elemento, el pan, simboliza el cuerpo de Cristo, llevado a la cruz, azotado y molido. El otro elemento presente es el vino. El vino es símbolo de la sangre de Cristo. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para salvación de usted, para salvación mía y salvación de toda la humanidad. Somos salvos por medio del sacrificio de Cristo. Y en esta mañana estaremos participando de la cena del Señor. Estaremos usando estos dos elementos y estaremos recordando ese grande sacrificio que Cristo hizo por nosotros. La Biblia, la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dio a su Hijo. Y en los dos elementos está presente la recordación, la conmemoración de ese sacrificio. No creemos que estos elementos sean, el pan sea el cuerpo de Cristo, ni que el vino sea la sangre de Cristo. Solamente es algo simbólico. Y por eso le hemos dicho a los hermanos que lo preparen en su casa, un poquito de vino y el pedacito de pan que están simbolizando eso. Vamos a estar en comunión ahora. Vamos a acercarnos a la mesa. Vamos a orar. Vamos a
estar recordando aquel sacrificio. Nuestro Señor promete en su palabra que un día nosotros estaremos con Él en su presencia, estaremos con Él en el cielo, y allí también participaremos con Él de la cena. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvación de toda la humanidad. Por tanto, en primer lugar, invito al líder espiritual del grupo que está presente viendo este video y está queriendo participar de esta cena. Invito al líder, al padre de familia, a la persona que está al frente, que ahora reparta el pan a cada uno de los presentes, y que ahora alguien esté orando a Dios, dando gracias a Dios por su Hijo que fue sacrificado por nosotros, dando gracias a Dios porque Cristo fue llevado a la cruz por nosotros. Le invito a orar, dando gracias a Dios. Luego estaremos repartiendo las copas donde está el vino, que es símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y le invito a orar, dándole gracias a Dios por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Luego de orar, dando gracias, entonces comeremos el pan y tomaremos de la copa. Y de esta manera estamos recordando el sacrificio de Cristo. En un día tan memorable como este, en un día tan especial como este, en un día en el cual el mundo entero celebra la resurrección gloriosa de nuestro Señor, que murió por nosotros para salvación. Y al participar de la cena del Señor, estamos recordando también que un día Él volverá. Estamos recordando también de que un día Él vendrá por su iglesia, y estaremos juntamente con Él por toda la eternidad. Bendito sea su nombre. Cada uno coma del pan, cada uno tome de la copa, recordando el gran sacrificio de Cristo. Y le invito ahora a orar al Padre Celestial. Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por la alabanza a tu nombre, por tu palabra expuesta. Y ahora, Señor, gracias porque estamos junto a la mesa con los elementos del pan y del vino, elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque sin ese sacrificio no hubiese salvación. Señor, oramos por cada hermano, hermana, cada persona que está participando en este momento. Que sea un día glorioso, que sea una bendición especial, que se derrame tu espíritu y tu gracia en cada hogar, en cada familia, en cada reunión. Y si aún alguien está solo en este momento participando y Señor, en comunión contigo, también sea tu nombre glorificado sobre su vida. Y ahora que el amor de Dios el Padre Celestial, que la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nosotros y resucitó, y que la comunión con el Espíritu Santo, nuestro Consolador, el que nos guía, nos muestra el camino y nos acompaña en todo tiempo, sea con el pueblo de Dios reunido en los hogares y en cualquier parte donde puedan estarnos viendo. Sea tu nombre glorificado. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta maravillosa mañana.